Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 9 de octubre de 2020. Bueno, comenzamos con Estados Unidos, donde vemos que las acciones han tenido una muy buena semana y podríamos decir incluso que ya han terminado la corrección que iniciaron a principios de septiembre y fíjense que cerca están otra vez las acciones del récord histórico. Así que son muy buenas noticias para Estados Unidos, muy buenas noticias para los que están comprados en CDRs. Esta corrección afortunadamente ha sido absolutamente normal, ha respetado lo que fueron las correcciones históricamente en los mercados alcistas, porque no olvidemos que estamos en un mercado alcista, en un naciente mercado alcista que comenzó allá por el 23 de marzo y que apenas está en sus etapas de inicio y que no importa quién gane las elecciones, tiene todas las condiciones para continuar su camino y para prolongarse a lo largo de 2021. Fíjense, por ejemplo, esta semana, esta vela roja que vemos acá, fueron los demócratas, o sea, se originó a causa de que los demócratas en el Congreso dijeron, o mejor dicho, acusaron a las empresas tecnológicas, las que conocemos todos nosotros, Apple, Facebook, Google, Amazon, de monopolio. O sea, acusaron de monopolio, a cada una las acusaron por diferentes razones, y fíjense lo que pasó, hubo un día fuerte de baja y automáticamente se revirtió al día siguiente. Por eso siempre es recomendable nunca andar mirando el mercado tan en el día a día o tratar de encontrar la explicación a lo que pasa en el día a día de los mercados, porque más del 50% de lo que pasa en los mercados en el día a día responde al azar. Los movimientos que vemos en las acciones en su mayoría responden al azar o algún tipo de emocionalidad, de alguna emocionalidad positiva o negativa. Entonces, andar mirando los mercados tan a corto plazo, en cierto sentido, implica no estar mirando las empresas, sino tratando de adivinar para dónde va a ir la emocionalidad de los inversores e incluso el azar, porque mirar el mercado tan a corto plazo, claramente las empresas no cambian tanto de un día para el otro. Entonces, mirar a ver por qué bajó acá y por qué revirtió al día siguiente, en lugar de mirar las empresas, ahí estamos mirando más los movimientos y en general no resulta bien cuando en lugar de mirar empresas miramos movimientos, porque fíjense lo que pasó. Lo que un día fue muy malo y uno se podría haber preocupado, sobre todo si tiene CDR de empresas tecnológicas, automáticamente al otro día se revirtió. Y tiene mucho sentido que se revierta, porque Estados Unidos está pensado desde el momento de su fundación para que a los políticos les cueste mucho hacer que las cosas sucedan. Parece irónico, parece contradictorio que diga esto, pero es así. La división fuerte de poderes que tiene Estados Unidos y la fuerte institucionalidad que tiene Estados Unidos está pensada desde el momento de su fundación para que a los políticos les cueste llevar adelante sus planes. O sea, si un político quiere promulgar alguna ley, alguna medida, alguna rebaja, alguna suba de algún impuesto, eso le va a costar mucho llevarlo adelante, porque está pensado para que este tipo de cambios, que cambian las reglas de juego de las empresas y de aquellas personas que invierten en el país, son cambios muy importantes. Entonces, cuando salen del Congreso, cuando se promulgan las leyes, no puede ser algo repentino y no puede ser algo demasiado disruptivo. Entonces, si hay algún político que plantea algún tipo de cambio, para bien o para mal, lo que pasa en Estados Unidos es que ese tipo de cambios se discuten durante largos periodos de tiempo en el Congreso, hasta que eventualmente puede ser que salga en forma de ley, pero en ninguno de los casos sale como originalmente se lo hubiera planteado, ya sea para bien o ya sea para mal. Tomemos, por ejemplo, la rebaja de impuestos de Trump, algo que uno puede decir, bueno, esto es algo bueno para las empresas, algo bueno para la economía del país. Bueno, Trump empezó a hablar de que él iba a hacer una reforma, una rebaja de impuestos en diciembre de 2015, cuando apenas iniciaba
su campaña para presidente de Estados Unidos. Por supuesto, durante la interna de los republicanos, siguió hablando de que él estaba armando con su equipo una rebaja de impuestos si era electo presidente. Trump es electo presidente en noviembre de 2016 y la reforma de impuestos, la rebaja de impuestos de Trump sale como ley recién en diciembre de 2017, o sea, 2 años después de que originalmente se la había planificado. Y obviamente no salió tal como Trump la había planeado, sino que hubo toda una discusión a lo largo de 2017, porque fue una de sus principales promesas de campaña, y esa propuesta que originalmente planteaba una reforma de impuestos muy grande, salió del Congreso, hubo una rebaja de impuestos, pero estuvo mucho más diluida, mucho más suavizada de lo que Trump hubiera querido originalmente. En el caso de Biden, por ejemplo, Biden dice entre sus promesas de campaña y están en su plataforma de campaña que si él gana va a aumentar los impuestos, e incluso dice que va a aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas, que Trump bajó hasta el 21%, él dijo que lo va a volver a llevar al 28%. Entonces, supongamos que Biden gana las elecciones. Entonces uno dice, bueno, podría ser malo para las acciones que Biden logre subir los impuestos. Bueno, en el caso de que Biden diga, listo, he ganado las elecciones, voy a proceder con el aumento de impuestos, eso va a llevar meses y meses de discusiones en el Congreso y es casi seguro que no va a salir tal como Biden lo puede plantear, y que ese 28% de suba que Biden plantea originalmente puede incluso ser rebajado luego por el Congreso y que la suba de impuestos no sea tal. Pero lo que sí es seguro que va a pasar es que en caso de que eso salga como ley, va a salir seguramente más diluido de lo que Biden originalmente plantea, y luego de una larga discusión en el Congreso, con lo cual en el momento en que sale ya no es noticia para nadie, y eso es lo que importa. El objetivo de que a los políticos en Estados Unidos les cueste mucho llevar las cosas adelante es, por un lado, que ningún cambio disruptivo, ningún cambio muy extremo se haga de golpe, y por el otro es que se tarde mucho en hacer este tipo de cambios, para que de esa manera aquellas personas que invierten en el país, que crean empresas, que dan empleo, se puedan adaptar al cambio de reglas de juego con la suficiente anticipación. Entonces, aquella persona que invierte en Estados Unidos sabe que si le cambian las reglas de juego, se las van a cambiar luego de mucha discusión en el Congreso, y que en todos los casos van a tratar de suavizar cualquier tipo de cambio de reglas de juego lo más posible. Entonces, de esa manera, el crecimiento económico es mucho más estable, la creación de empleo también, y la inversión también. Entonces el país puede recuperar el crecimiento que ahora ha perdido y continuar creciendo durante 2021. Y tampoco es cierto que los mercados toman a mal las subas de impuestos, porque si vemos la historia, si contrastamos con la historia, vemos que si evaluamos fechas en las cuales se puso en vigencia alguna suba de impuesto acá y una baja de impuestos acá a la derecha, vemos acá la nueva tasa de impuesto a las ganancias para las empresas, y vemos cómo reaccionó el mercado 12 meses después. Vemos que en general los mercados en promedio han subido más cuando hubo subas de impuestos que cuando hubo rebajas de impuestos. Acá, por supuesto, está también el problema de que los mercados se adelantan. Entonces, cuando se promulgó, por ejemplo, acá en el 1 de junio de 2018, cuando se promulga la rebaja de impuestos de Trump, del impuesto a las ganancias al 21%, el 2018 fue un año negativo para las acciones. ¿Pero por qué? Porque ya habían descontado todo de antemano durante 2017. Entonces, como esto tarda mucho en salir, cuando salió ya no era noticia, ya los precios de las acciones, ya las valuaciones de las acciones habían incorporado toda esa información a los precios, y de hecho en 2018, como los precios se habían sobrevalorado demasiado, no cumplieron con las expectativas y terminó siendo un año ligeramente negativo, que después en 2019 se recuperó y con creces. Pero acá está lo importante. No tiene sentido pensar en vender todo porque vienen las elecciones de Estados Unidos y tengo miedo porque no vaya a ser que gane Biden o capaz que gana Trump
y defrauda, etcétera, etcétera. Porque gane quien gane, las acciones, los inversores, los empresarios saben que aquel político que vaya a ocupar la Casa Blanca en 2021 lo va a tener muy difícil para llevar las cosas adelante. Y en caso de que quiera proponer algún tipo de rebaja adicional de impuestos, como podría ser Trump, o algún tipo de suba de impuestos, como podría ser Biden, o algún tipo de regulación adicional para las empresas, o de desregulación para las empresas, en el caso de que quieran proponer algún tipo de cambio en las reglas de juego de las inversiones y de las empresas, y que podría afectar a nuestras inversiones, eso se va a hacer luego de mucha discusión, luego de mucho tiempo, y seguramente no va a salir tan extrema como originalmente se ha planteado. Entonces, en el momento en el que sale, ya no es noticia y ya no mueve el precio de las acciones. Y lo más importante de todo, los empresarios, los inversores, saben que en caso de que haya cambios de reglas de juego, tardan mucho en salir y en general no son muy disruptivas, no son muy extremas, porque el Congreso siempre se encarga de hacer de contrapeso al Poder Ejecutivo. Entonces, si estamos comprados en buenas empresas, si estamos comprados en empresas tecnológicas como las que venimos sugiriendo, no hay ningún problema con que sigamos invertidos a pesar de las elecciones presidenciales, porque gane quien gane, el 2021, a menos que ocurra otro hecho inesperado como pasó en 2020, tiene todas las características para ser un muy buen año para las acciones, y un año donde este mercado alcista, que apenas está comenzando, puede continuar e incluso tener el viento de cola de algún tipo de vacuna contra el COVID, tratamiento contra el COVID, o algún tipo de inmunidad de rebaño que permita que la actividad económica se dinamice mucho más, porque la vida puede volver a la normalidad. Así que aprovechemos que esta corrección de mercado ya está terminando y no temamos de que vengan las elecciones de Estados Unidos y que pueda haber algún tipo de cambio político, porque la institucionalidad de Estados Unidos nos garantiza que gane quien gane, las empresas en las que estamos invertidos, en nuestro caso los CDRs en los que estamos invertidos, van a continuar generando valor para el accionista. Entonces haremos bien en mantener nuestro dinero invertido. No así, desgraciadamente, con Argentina, donde yo miro lo que ha pasado durante esta semana y veo que el Merval en dólares se viene recuperando. Vamos a agrandar un poco acá, un poco más el gráfico. Veo que se viene recuperando un poquito, se ha venido recuperando durante las últimas semanas, pero bueno, fíjense lo lejos que estamos, ¿no? Y todo tiene que ver con lo contrario a lo que pasa con Estados Unidos, la institucionalidad. Como yo les decía, cuando yo tengo que armar un portafolio de inversiones, miro en primer lugar los drivers, y el driver político, que es el más importante de Argentina, es el que más me está fallando. Y desgraciadamente hay mucha hostilidad para con las empresas, se han tomado malas medidas contra el campo, que es el sector más productivo del país, y para colmo no hay tampoco un plan económico. Entonces, si yo me vengo acá y veo de qué manera puedo calcular el valor de las acciones argentinas, es casi imposible que yo pueda calcular el valor de las acciones argentinas. Yo miro los precios de las acciones argentinas en dólares y no me cabe duda de que están baratas, pero también no me caben dudas de que podrían estar mucho más baratas, porque yo empiezo a avanzar en este gráfico y yo digo, ¿qué rentabilidad le tengo que exigir yo? Voy por la parte de abajo del gráfico. ¿Qué rentabilidad le tengo que exigir yo a una empresa argentina para que se justifique que yo invierta en ella? Y sigo avanzando y digo, ¿qué riesgo tengo yo en una inversión argentina? Porque tengo el riesgo operativo, o sea, el riesgo propio de estar en una economía que este año va a caer como mínimo un 12% de PBI, que fue lo que cayó en 2002. Y el riesgo financiero, ¿vieron lo que pasó hace un par de semanas con aquellas empresas que tenían ONs en dólares emitidas? O sea, riesgo operativo, riesgo financiero muy alto en Argentina. Y cuando me voy a la parte de arriba del gráfico, las expectativas de flujo de fondo, digo, crecimiento de la empresa. O sea, ¿qué crecimiento puedo yo esperar para una empresa con una economía que está cayendo un 12% y que el año que viene va a rebotar, pero no se sabe cuánto? Sobre todo porque tengo que ver impuestos. Tenemos
la presión fiscal más alta del mundo, luego de las Islas Comoras, que por si no saben dónde están acá, un poco más arriba de Madagascar, en la costa de África. Este es el país que tiene la presión fiscal más alta del mundo y después venimos nosotros. Y de esa manera yo digo, bueno, la rentabilidad de las inversiones en las empresas argentinas a causa de todo esto está muy puesta en dudas y el riesgo que yo tengo que exigirle a las empresas argentinas también es muy alto. Entonces, hasta que no cambie el driver político, yo no puedo valorizar de una manera confiable una empresa argentina, porque el driver político, al ser una economía pequeña y con mucha intervención del sector público, esto me puede cambiar todo el tiempo. Si yo uso esto para evaluar las empresas argentinas, el riesgo financiero, por ejemplo, me aumentó de golpe hace un par de semanas. El riesgo de impuestos me está aumentando más a causa de los impuestos nuevos que están proponiendo. Entonces las expectativas de flujo no hacen más que caer y la rentabilidad exigida de las acciones argentinas no hace más que subir, lo cual se ve reflejado en esto, en caídas de precios. Entonces no me cabe duda de que las acciones argentinas están baratas, pero si esto sigue subiendo y esto sigue bajando, bueno, el valor de las acciones argentinas va a seguir bajando hasta que haya algún tipo de cambio en la expectativa política que me permita creer que esta rentabilidad exigida de las acciones va a bajar y que mis expectativas de flujo de fondos van a subir. Mientras tanto, aprovechemos que Estados Unidos sí va a crecer económicamente el año que viene y que la institucionalidad allá es fuerte para posicionarnos en CDRs y quedaremos a la espera de ver algún tipo de cambio de expectativa en Argentina para entonces sí posicionarnos en acciones argentinas, porque la realidad es que están muy baratas, pero la verdad es que esta parte de abajo del gráfico me dice que por más baratas que estén, el riesgo que estoy asumiendo al comprar acciones argentinas es demasiado alto y todavía no se justifica para realizar una inversión de más largo plazo. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.